En México está abierta la discusión sobre una reforma laboral y bueno, pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó para el próximo jueves la sesión del Pleno que sea declarada permanente a fin de discutir el dictamen de reforma laboral. Y bueno, pues esto lleva de la mano la novedad, el estreno de que es una iniciativa enviada por el Ejecutivo en calidad de preferente, es decir, tiene que resolverse si se aprueba, si se rechaza, si se modifica en las próximas semanas. Y bueno, pues hablaremos de ello con nuestros dos invitados, a quienes les agradezco mucho que estén aquí para hablar del tema. Gracias al doctor José Alfonso Bouza Ortiz, él es uno de los más importantes abogados laboristas en nuestro país, investigador de económicas de la UNAM. Y bueno, pues gracias por estar aquí, doctor, bienvenido. Igualmente. Gracias, José Alfonso, y gracias al doctor Hugo Ítalo Morales, también un reconocido abogado en Derecho Laboral, doctor en Derecho de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, doctor, por estar aquí. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la reforma, doctor? No queda todo lo que veníamos discutiendo. Yo creo que hay cambios muy buenos, avances. Que la presidencia plantea avances, por ejemplo, sobre el tema de la subcontratación, marca candados muy importantes y bueno, habría que verlo porque a lo mejor es algo que puede pasar. Sobre lo que estaba planteado en el proyecto de Calderón de contratación colectiva, lo quitan. Y bueno, eso es bueno, porque era terrible, agotaba, liquidaba la contratación colectiva. El tema de democracia sindical, que para mí es la moneda de cambio con la que negoció el PAN, lo reducen tan solo a la rendición de cuentas y ahí un poco sancochada. Retiran también el tema de la huelga, retiran también el tema de la titularidad, retiran también el tema del voto secreto. Bueno, queda un proyecto, la versión descafeinada, ¿sí?, de la propuesta de Calderón, con dos temas que para mí son graves. Yo no dejaría de señalar, por ejemplo, que la única que le brincó a la presidencia en la reunión de hoy fue una diputada de nombre Luisa María Alcalde, que fue la que le dijo: señor, denos 5 días para leer. Y bueno, decía yo, hay dos temas. ¿Y cuánto tiempo van a tener para leer? 13 horas. 13 horas. 14, bueno, de 7 de la noche a 10 de la mañana. ¿Y así se puede legislar? Así van a legislar. Ahí te decía dos temas que todavía son, para mí, para que esta reforma no pase. Así. Uno, los salarios caídos. Mantienen el año de salarios caídos, que lo que quieren es que el despido a futuro sea fácil y barato. Para pronto. Me deshago de los trabajadores con facilidad y con poco costo. Y el segundo tema que se mantiene es el contrato por hora, pagado a salario mínimo, expresado incluso de forma rara. Algo así como que se pague completo. ¿Qué quiere decir? Que por 4 horas te van a pagar 60 pesotes, que es el salario mínimo de ahora. Pues están mal pagadas 4 horas, punto. Están muy mal pagadas 4 horas. Pero si a eso le sumas que todo lo que son adendas al salario, como antigüedad, perdón, a la jornada, como antigüedad, como estabilidad en el empleo, como complementos al salario, eso no existe, eso sale. Bueno, yo creo que estos dos temas, para mí, con todo y que tengo que explicitar que se avanzó en el proyecto de la presidencia, creo yo significativamente, cuando menos en el tema del outsourcing. Pero estos dos temas para mí son suficientes para que no pase. Esta reforma no debe pasar. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es depauperar más a la población que vive de trabajar. Y si la lógica es busquemos una salida a la situación económica del país,
Bueno, pues es una salida económica. Hay que buscar producir y no pagar menos al que produce. Doctor Morales, la reforma debe pasar en función de este dictamen que ahora se está conociendo en estas horas. Supongo que habrás tenido acceso, como el doctor Bouzas, a este dictamen que van a tener 13 horas para analizar los legisladores. Bueno, yo creo que 13 horas son suficientes. Yo leo el proyecto en 2 horas. ¿Sí? Y tomando en consideración que ese es un proyecto que se presentó en el 18 de marzo de 2010. Pero entonces ya está plenamente conocido. ¿Estás estrenando legislatura? ¿Vienen llegando? Ah, bueno, pues es problema de ellos. No, es problema del país, porque van a legislar por el país. Pero la mayoría de los que forman parte de la Comisión de Trabajo pertenecen al sector obrero y conocen desde 2010 esta legislación. ¿Suficiente tiempo para que sepan de qué? ¿Sí? Por supuesto. Cuando a mí me enseñaron lo que venía esta ley, dije, pues es lo mismo que se presentó en 2010. No tiene más que 2 o 3 novedades. ¿Qué más le puedo agregar? No hay novedades. Lo mismo que se discutió y que se impugnó a la iniciativa que presentaron en 2010, es lo mismo que se está impugnando en este momento. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues en México, como hemos dicho en estos días, se está discutiendo la iniciativa preferente, que bueno, pues ha sido ya discutida en la mesa correspondiente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Le agradezco mucho a la doctora Gloria Arellano Bernal. La doctora Bernal es especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, doctora en Derecho y bueno, pues especialista en todos estos temas. Gracias, doctora, por estar aquí. Carmen, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, doctora, y bienvenida. Y bueno, estaremos en comunicación vía telefónica más adelante con el doctor Raimundo Tenorio, que es el director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey en el Campus Santa Fe. Estamos pues, doctora, pues en la hora de las definiciones. Está esta iniciativa preferente que ha sido modificada en un primer momento por la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el dictamen, que ahora está con un conjunto de reservas, 261. Así es. 261 reservas de unos 300 artículos, donde, bueno, la pregunta que te haría, doctora, independientemente de que estamos en algo en proceso, sí, o sea, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero si pudiéramos hacer un alto en el camino y explicarle al auditorio que nos ve en dónde estamos parados, cuál es la materia principal del debate de los legisladores y hacia dónde se dirige una reforma laboral en México. Así es, Carmen. Mira, esta ley que se está analizando es la modificación, y esto es muy importante, porque no es que la Ley Federal del Trabajo completa la tiremos a la basura y vamos a tener una nueva. No, hay muchos artículos que se están modificando, y esto es fundamental precisarlo para evitar pues una serie de confusiones en ese sentido. ¿Cuántos artículos tiene la ley federal de trabajo? La Ley Federal del Trabajo está dividida en la parte individual, en la parte colectiva y en la parte procesal. Estaríamos hablando de 1000 y tantos artículos. 1000 y tantos artículos, y se van a modificar unos 300. Así es, bueno, así es. Eso es lo que va a pasar. Es muy importante. Ahora, nuestra ley es una ley de 1970. Pero esta ley está copiada prácticamente de la de 1931. Estamos hablando de que el esquema laboral con el que se quiere manejar actualmente México es cuando México era un país de agricultores. Entonces, en un esquema globalizado, una ley tan obsoleta requiere forzosamente una modificación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra ley actualmente? Pues que uno de los problemas principales que tiene es que está promoviendo, la actual, está promoviendo el esquema informal, porque es muy difícil la contratación, es muy difícil el despido. Entonces, ante estas situaciones estamos en una situación compleja. Además, ya la filosofía de la lucha de clases que tenía como esencia la Ley Federal del Trabajo de 1931 ya no existe actualmente. Entonces, este
proyecto que están analizando en este momento la Cámara de Diputados resuelve la problemática de México en el ámbito laboral? La respuesta es no, Carmen. Hoy por hoy no la resuelve, pues porque tiene muchos problemas, ¿no? Que no están bien definidos. Que fíjate lo que te voy a decir, pudiera ser eventualmente que los cambios, si no son los correctos, van a dejar una ley peor que la que tenemos. ¿Ese es un riesgo que ves? Ese es el riesgo que veo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Si se hace qué tipo de cosas? Sí, por ejemplo, uno de los temas más controvertidos, que es el que se refiere al outsourcing, en el esquema de outsourcing, que ha habido incluso una modificación a la ley del Seguro Social del 9 de julio del 2009, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, y aquí hay que hacer grandes diferencias. Uno es las empresas de outsourcing que cumplen con sus obligaciones de la ley federal del trabajo, de la ley del Seguro Social, y los que no cumplen. Y por supuesto, las reformas que se están promoviendo en este momento, lo único que van a ocasionar es que los que no cumplan, pues sigan incumpliendo, y los que realmente están cumpliendo y que benefician al país, porque el esquema de outsourcing es un esquema a nivel mundial. ¿Y qué es lo que se ha obtenido, por ejemplo, en India? Millones de empleos. Entonces, este punto es un punto sumamente delicado que, de no tenerse con el cuidado que requiere y que la Cámara de Diputados o los senadores, porque ya no hubiera tiempo en la de diputados, corrijan, vamos a tener un problema muy severo en México. ¿Qué en particular del outsourcing es lo que debería ocurrir y qué es lo que no debería ocurrir en una ley deseable para ti? Así es. En este esquema es no atacar porque, por ejemplo, la propuesta que está Tú no dices no al outsourcing. No, por supuesto. Tú dices sí al outsourcing, sí. ¿Siempre y cuando qué? Siempre y cuando sea un outsourcing que cumpla con todas las disposiciones legales. Desafortunadamente, bueno, pues nuestro presidente Felipe Calderón, el buen propósito de haber sido el presidente del empleo, finalmente, bueno, pues no se le cumplió. Pudo haber arrancado el sexenio con una propuesta como esta. Desde luego las condiciones y el marco legal no lo favorecieron, y ahora México tendrá una reforma legal que es la que se va a poder negociar, más no la que requiere de profundidad evidentemente el país para generar esos empleos que requieren sobre todo esta generación de jóvenes que estará creciendo a un 5 o 6% anual, es decir, 1.200.000 más personas que se incorporarán al mercado de trabajo, y que todos deseamos que evidentemente tengan la justa distribución del ingreso en la economía, que es el empleo. Bueno, pues veremos cómo quedan las cosas. Gracias, doctor. Nos vamos brevísimo, doctora. Muy breve. Claro que sí. Nada más que en este momento estamos en una situación histórica para México, y si no se toman las medidas adecuadas, el problema laboral en México no solamente no se resolverá, pudiera quedar peor. En México está abierta la discusión sobre una reforma laboral y bueno, pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó para el próximo jueves la sesión del Pleno que sea declarada permanente a fin de discutir el dictamen de reforma laboral. Y bueno, pues esto lleva de la mano la novedad, el estreno de que es una iniciativa enviada por el Ejecutivo en calidad de preferente, es decir, tiene que... Lo reducen tan solo a la rendición de cuentas, y ahí un poco sancochada. Retiran también el tema de la huelga, retiran también el tema de la titularidad, retiran también el tema del voto secreto. Bueno, queda un proyecto, la versión... ¿Descafeinado? Descafeinado, muy importantes, y bueno, habría que verlo porque a lo mejor es algo que puede pasar. Sobre lo que estaba planteado en el proyecto de Calderón de contratación colectiva, lo quitan. Y bueno, eso es bueno, porque era terrible, agotaba, liquidaba la contratación colectiva. El tema de democracia sindical, que para mí es la moneda de cambio
con la que negoció el PAN. Que resolverse si se aprueba, si se rechaza, si se modifica en las próximas semanas. Y bueno, pues hablaremos de ello con nuestros dos invitados, a quienes les agradezco mucho que estén aquí para hablar del tema. Gracias al doctor José Alfonso Bouza Ortiz. Él es uno de los más importantes abogados laboristas en nuestro país, investigador de económicas de la UNAM. Y bueno, pues gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Igualmente. Gracias, José Alfonso. Y gracias al doctor Hugo Ítalo Morales, también un reconocido abogado en Derecho Laboral, doctor en Derecho de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, doctor, por estar aquí. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la reforma, doctor? No queda todo lo que veníamos discutiendo. Yo creo que hay cambios muy buenos, avances. Que la presidencia plantea avances, por ejemplo, sobre el tema de la subcontratación, marca candados